tipo la declaración de intereses, no tengo conflictos de intereses que declarar. Los económicos, un hospital civil, lo dejé principalmente, y los académicos, con unas revistas y con un grupo de investigación en medicina basada en evidencias, nada más. En cuanto a contenidos, vamos a dar una breve introducción respecto de estos tópicos. Hablaremos asimismo también de síntomas psicoconductuales, que creo que la doctora también ya habló un poquito más de lo que yo pensaba hacer, entonces vamos a intentar darle esto un poco más de celeridad y enfocarnos en el punto central, que sería el de psicosis y asociación entre psicosis y Alzheimer, así como algunas cuestiones de estrategias de tratamiento, tanto que están ahorita presentes como posibilidades a futuro. Un poco sobre introducción. Pues no voy a ahondar excesivamente en conceptos que ya solamente has tocado anteriormente, pero pues es importante aclarar que pues, es un conjunto de diferentes enfermedades, condiciones, que tienen como un concepto como común, que son afectar la memoria, pensamiento y habilidad de realizar actividades cotidianas. Esto frecuentemente, en la mayoría de los casos, prácticamente siempre hay una lesión, inflamación, posteriormente lisis de células nerviosas, lo cual lleva posteriormente a un déficit importante en cuanto al funcionamiento, así como también deterioro cognitivo, afectivo, conductual y motivacional. Todo esto cuando hablamos del concepto de demencia, ¿no? De manera como muy grandes rasgos. Y asimismo también es importante como hacer aclaración de las diferentes fases que podemos llegar a observar en un paciente que está cursando con un cuadro por una demencia, en este caso específicamente demencia de tipo Alzheimer, en el cual vamos a tener desde la fase preclínica posiblemente algunos datos que podrían sernos sugestivos como biomarcadores, como marcadores evolutivos, clínicos, que nuestro paciente podría tener una evolución no completamente favorable o que tiene incluso un riesgo alto para diferentes cuestiones. Esto es importante ¿por qué? Porque ya sea en fases tanto preclínicas como en fases de deterioro cognitivo leve, podríamos llegar a encontrar síntomas psicóticos. De hecho, pacientes, que vamos a ver un poquito más adelante, pero en pacientes de más de 60 años que cognitivamente están teóricamente íntegros, aparición tardía de síntomas psicóticos es un marcador de severidad y altamente probable que pueda llegar a generar un deterioro cognitivo más adelante. Cuando ya hablamos de un deterioro cognitivo asociado a un Alzheimer, el riesgo vamos a ir viendo en diferentes estadísticas, pero va aumentando cada vez más dependiendo, número uno obviamente, del rango etario, pero también en segundo lugar asociado a el nivel de severidad o disfunción que está generando ya en ese momento la enfermedad de Alzheimer. Cuando hablamos de Alzheimer hablamos de un constructo sumamente complejo de diferentes factores químicos, moleculares, genéticos, inflamatorios, que de alguna forma generan un constructo una red bastante intrincada de diferentes factores que pueden llegar a generar disfunciones en diferentes niveles, en diferentes fases de la evolución. Importante que no es una regla que pueda haber una cascada específica, sino que puede haber una conjunción, sobre todo cuando hablamos de problemas ya mixtos, de una demencia tipo Alzheimer con cuestiones vasculares u otras distintas, en los cuales se pueden ver complicado el determinar en qué momento podemos encontrar esta evolución de diferentes factores que tenemos aquí enfrente de nosotros, ¿no? Estadísticas como muy generales que lanza la Alzheimer Association, en los cuales hablamos de estadísticas para intentar evaluar el impacto real que estamos observando. Estamos hablando que es una patología que por sí misma se considera que está asociada con más muertes de las que si tuviéramos y declaramos muerte por cáncer prostático más cáncer de mama, aún así la cantidad de muertes es significativamente superior en Alzheimer. El impacto que está teniendo a nivel económico es impresionante y no solamente es así, sino que se estima que va a ser cada vez más intenso, no solamente por gastos directos, sino gastos indirectos en cuidadores y por riqueza que no se está generando asociado a los cuidadores que están de tiempo prácticamente completo. Se estima que ese costo, estos gastos que están involucrados, asociados a los cuidadores informales que no reciben ningún tipo de apoyo económico, en Estados Unidos solamente se estima que se están perdiendo 257 billones de dólares anuales, solamente en el cuidado en este momento de personas que viven con demencia tipo Alzheimer. Y pues bueno, una cuestión importante que de hecho el reporte anual que acaba de salir el día de ayer, antes me parece, de Alzheimer Association, lanza un reporte específico de estigma. El estigma es una parte muy interesante en la cual ya no solamente se habla del estigma hacia la persona que vive con demencia, sino a los cuidadores y todas las situaciones propias que está viviendo incluso una persona que es hijo o hija de una persona que vive con demencia y todo el riesgo psicológico, emocional que puede involucrar el saber, podría yo ser en algún momento mi mamá o mi papá, ¿no?
Estadísticas también como muy generales al respecto de cantidad de personas que se estima que viven en Estados Unidos con demencia por edad. Bueno, va aumentando significativamente. A los más de 85 años son 2.42 millones, más de 75 84 es un poco más, principalmente por la tasa de fallecimiento de 2.67 millones. Y bueno, un poco más sobre riesgos relativos asociados a la edad en hombres y mujeres, que esto creo que ya también lo a tocar anteriormente. Se estima que para el 2020 teníamos 6.1 millones de personas en Estados Unidos que viven con Alzheimer. Se estima que para el 2060 sean 13.8 millones de personas. Los diferentes colores que observamos ahí son en diferentes rangos etarios. Como podemos observar, hoy en día la cantidad más importante está en el rango etario entre 75 y 84 años, pero en 2060 se estima que casi cerca del 45% de las personas que viven con demencia tendrán más de 85 años, asociado a el aumento de la expectativa de vida, evidentemente. Y esta tabla me parece bastante interesante, asociado a cambios en la mortalidad asociada a diferentes patologías. Cuando hablamos de, por ejemplo, cáncer de mama, ha habido un aumento del 2000 al 2021, en los últimos 21 años, ha habido un aumento del 1.2%, cáncer prostático 4.8%, patología cardíaca una disminución del 2.1%, cáncer, stroke, eventos vasculares cerebrales, menos 2.8%, HIV, menos 65%, y Alzheimer un aumento del 140% nada más en los últimos 21 años, asociados a mortalidad específicamente. Síntomas psicoconductuales, vamos a irnos un poquito más rápido, ya se mencionaron algunos de ellos. Yo me voy a enfocar principalmente en la parte de psicosis, y existen muchos diferentes factores que se han asociado como causas directas o indirectas que favorecen la aparición de síntomas psicoconductuales. Aquí esta tabla, de manera como un poco intrincada, nos habla de cómo diferentes factores genéticos, moleculares, ambientales, propios del paciente, propios de la conducta o de patrones conductuales familiares o sociales que se encuentra el paciente, la persona que está viviendo con este proceso, van a estar asociados a la génesis de tanto la disrupción propia del circuito cerebral primario, por así decirlo, así como la vulnerabilidad ante estresores y diferentes gatillos o triggers que podemos llegar a detectar como parte de este proceso de neurodegeneración, y asimismo llegar a generar estos cambios propios en cuanto a los síntomas neuropsiquiátricos o psicoconductuales. Causas médicas que se han asociado a estos síntomas psicoconductuales: metabólicas, infectológicas, neurológicas primarias, farmacológicas. Se mencionó ya anteriormente por la doctora estas cuestiones de interacciones farmacológicas, muy importante. Estas estadísticas, tomando en cuenta que en México se estima que incluso la cantidad promedio de medicamentos que toma una persona mayor a 65 o 70 años es cerca de 10 a 13 medicamentos. Las interacciones farmacológicas no es una opción, es una realidad. Por lo tanto, cada que demos un nuevo medicamento tenemos que saber con qué lo estamos pareando para saber qué tipo de interacciones vamos a estar observando. En cuanto a la agitación, podemos tener síntomas asociados a dromomanía, es decir, esta necesidad de estar caminando incluso sin rumbo fijo, simplemente por la simple necesidad de caminar. Esto puede ser algo delicado, tomando en cuenta que una dromomanía en un adulto mayor, que de por sí sabemos que el adulto mayor tiene una reserva hídrica significativamente inferior a la del adulto promedio, entonces podemos tener que una paciente que está caminando excesivamente puede deshidratarse fácilmente, y esto llega a detonar, además de su proceso neuroconductual o neurocognitivo, además de esos cuadros como delirio o algo más. La deambulación persistente, está arrastrando incluso cuando los pacientes no pueden deambular adecuadamente, comienzan a tener este tipo de conductas con el simple hecho de la necesidad de la movilización. Inquietud psicomotriz, movimientos repetitivos. Poco acerca de la agresión, puede haber una resistencia agresiva, en el sentido que cuando intentamos llevar a cabo alguna técnica, alguna estrategia para intentar movilizar al familiar, al paciente, por parte de los familiares, si el paciente no quiere moverse en ese momento, pero el familiar decidió ya previamente que se va a movilizar, que se tiene que bañar, que tiene que ir al baño, entonces va a generar que el paciente pueda tener esta resistencia agresiva. Ese tipo de pacientes que están usualmente tranquilos, relajados, pero cuando intenta movilizarse comienza a responder de esta manera. Puede haber agresividad física ya propia del propio proceso neurocognitivo, así como en ocasiones también agresividad verbal, que esto suele ser un factor social importante. ¿Por qué? Porque si los cuidadores están siendo agredidos por el paciente, la forma de responder no suele ser la mejor, sobre todo cuidadores informales, que desafortunadamente es el gran grueso de la población. Cuando hablamos de apatía, se menciona que es uno de los factores más importantes, y efectivamente lo es.
Hablamos de retraimiento, desinterés, abulia, alinamia, motivación muy significativa, que va de la mano del siguiente, que serían cuadros depresivos francos, en los cuales pues, podemos observar pues, cuestiones propias de los síntomas depresivos, como ánimo triste, anedonia, que es la incapacidad o dificultad para sentir placer en las actividades cotidianas, así como también llanto fácil o la habilidad emocional, ideas sobrevaloradas de desesperanza, de soledad, de minusvalía, culpabilidad muy frecuentemente, así como también pueden haber de manera concomitante, sobre todo por la forma en que se comparte el sustrato neurobiológico, tanto ansiedad como depresión. Si tenemos un paciente con síntomas depresivos, es altamente probable que también curse con síntomas propios de ansiedad, así como también pensamientos asociados a la muerte, incluso en ocasiones ideación suicida franca. La desinhibición, ya se mencionó, conductas inapropiadas, conductas sumamente erotizadas, misma situación que mencionaba anteriormente, cuando el adulto mayor las conductas erotizadas las hace con los cuidadores principalmente, no porque quiera dirigirlas a alguien en particular, sino porque es con quienes están a su alrededor. Por lo tanto, es posible que comience a tener relaciones erotizadas con los cuidadores informales, hijos, sobrinos, entre otras personas, lo cual genera este rechazo, ¿no? Esta cuestión como muy importante por parte de los cuidadores, así como también una hipersexualidad en ocasiones flagrante. Cuando hablamos ya de psicosis, hablamos de un constructo de diferentes síntomas, principalmente alucinaciones e ideas delirantes. Comportamiento desorganizado también es un síntoma muy importante, aunque suele ser un poco más difícil de identificar. Las alucinaciones y las ideas delirantes no necesariamente. Una alucinación la podemos incluso ver cuando el paciente está hablando solo, o cuando el paciente empieza a reírse solo, parece que quiere agarrar algo y no hay nada alrededor, o este tipo de pensamientos como me están persiguiendo, me quieren hacer daño, se metió alguien en la noche, me intentó tocar mis partes. Este tipo de cuestiones ya son como más fáciles, entre comillas, de identificar, aunque de repente puedan decir los signos familiares, está fingiendo, no le hagan caso, es que ella está chocheando. Este tipo de comentarios francamente ajeístas, viejistas, pueden ser comentarios que hacen que sea más complicado el tener esta identificación temprana de estos síntomas, así como también puede haber falsas identificaciones o despersonalización y desrealización. Cuando ya hablamos específicamente de psicosis, hablamos de un constructo bastante complejo de diferentes síntomas que podemos llegar a observar. Ya mencioné los más relevantes, creo yo, que sean las ideas delirantes y las alucinaciones, pero también puede haber alteraciones en la concentración, pensamientos de conductas suicidas incluso, desorganización del discurso, pensamientos ya francamente delirantes, alucinaciones, síntomas afectivos, alteraciones en el sueño, también puede haber un aislamiento social, así como también síntomas de ansiedad asociados justamente al contenido delirante o al contenido alucinatorio. Cuando hablamos de psicosis, hablamos de una dificultad en la capacidad de tener una prueba de realidad. El paciente o la paciente no saben qué es real y qué no es real. No saben desde el punto de vista puramente psicodinámico qué es el yo y qué es el no yo. El yo es todo lo que involucra mi economía corporal, y el espacio intrapsíquico es el espacio que está dentro de mí, y el no yo es todo lo que está allá afuera. Cuando hay una alucinación, una idea delirante, y yo veo algo que está allá afuera, estoy en de alguna forma una especie de proyección de mi aparato mental allá afuera. Esta pobre diferenciación entre lo que es real, lo que no es real, lo que soy yo y lo que no soy yo, es lo que conocemos realmente como un cuadro psicótico. Y esto puede llegar a generar pues, diferentes cuestiones. Cuando hablamos desde el punto de vista puramente neurobiológico, hablamos que pueden haber alteraciones principalmente en dos vías dopaminérgicas de las primarias. Sabemos que existen cuatro: mesolímbica, mesocortical, tuberoinfundibular y neurostriada. Cuando hablamos de la vía mesolímbica y existe una alteración significativa en la vía dopaminérgica de este tipo de áreas, hablamos que van a aparecer lo que conocemos como síntomas positivos de la esquizofrenia, como por ejemplo alucinaciones, ideas delirantes y comportamiento desorganizado. En la demencia no es tan distinto. ¿Por qué? Porque justamente estas vías pueden ser afectadas por diferentes factores neurodegenerativos. Y la vía mesocortical está asociada a un deterioro cognitivo, que es de hecho realmente lo que pasa usualmente como de manera inicial, y posteriormente puede llegar a generar otro tipo de síntomas puramente afectivos, ¿no? Cuando hablamos de mecanismos neurobiológicos, hablamos de muchas diferentes vías en las cuales diferentes cosas pueden provocar síntomas psicóticos. Desde, por ejemplo, daño mitocondrial asociado a un estrés oxidativo desbalanceado, estrés oxidativo, alteraciones en el hipotálamo adrenal, alteraciones monoaminérgicas como de dopamina, serotonina, glutamato, GABA,
así como también neuroinflamación. Muchas teorías de la neuroinflamación son las nuevas áreas, nuevas líneas de investigación asociadas a muchas patologías, entre ellas la psicosis, evidentemente. Y esto nos habla también de disregulaciones en la microbiota, como por ejemplo el oligodendrocitos, astrocitos y una hiperactividad de la microbiota. Así como también el microbioma intestinal cada vez se ha asociado más a diferentes disregulaciones que pueden provocar que este segundo cerebro, como se le ha llegado a denominar en diferentes artículos al intestino, puede llegar a provocar también cambios significativos en el funcionamiento cerebral del primer cerebro. Aquí esto no voy a andar excesivamente, pero son los diferentes cambios inflamatorios, cambios en estrés oxidativo, cambios moleculares que se han asociado en diferentes partes de esta disregulación de la microbiota, tanto en microbiota como per se, como también una activación secundaria tanto de astrocitos como de oligodendrocitos. Cuando estos funcionan inapropiadamente, comienza a haber una disregulación en este funcionamiento general cerebral, comienza a haber una poda neuronal inapropiada, poda sináptica inapropiada, lo cual puede llegar a favorecer que el deterioro cognitivo se acelere, incluso solamente por tener síntomas psicóticos puede haber un aceleramiento de este deterioro cognitivo que de por sí ya está como base de salud. Cuando hablamos de una asociación entre ambas patologías, en ambos constructos sintomáticos, tenemos que aproximadamente hasta el 50% de los pacientes con enfermedad de Alzheimer van a cursar en algún momento de su evolución con síntomas psicóticos. Uno de cada dos, una cantidad impresionantemente alta. Y cuando hablamos incluso de deterioro cognitivo leve, hablamos que un cerca del 5% cursarán con delirios, incluso aunque estén apenas en el DSL, y un 1% con alucinaciones. Cuando hablamos de una enfermedad de Alzheimer en fases iniciales, 12% cursarán con delirios y 3% con alucinaciones. Una demencia tal como tal, ya mencionamos, hasta el 50% aproximadamente, pero no solamente eso, sino que de aquello ese 50%, hasta 2/3 partes, 65-66%, durarán un año con síntomas psicóticos, por lo menos. Y de estos, cursarán 2 años después, aún seguirán 43% con delirios y 73% con alucinaciones. Estos muy frecuentemente no son tan fácilmente identificables precisamente por la misma apatía del paciente, porque no comienza a dejar de tener interacción con el medio, entonces comienzan a introvertirse de alguna forma, a llegar a introyectar muchos de los síntomas y simplemente, por ejemplo, dejan de hablar. Quizá dejan de hablar no porque no puedan hablar, sino porque tienen miedo de lo que pueda suceder asociado a este constructo delirante o alucinatorio. Y la recaída a un año, incluso en aquellos que llegan a tener una remisión total de los síntomas psicóticos, 27% de los pacientes tienen una recaída de síntomas psicóticos dentro del siguiente año. Siguiente, cuando hablamos de un marcador de psicosis, lo marcamos como un marcador clínico. Podemos identificar, así a su vez, que en DSL vamos a saber que un paciente que tiene DSL y síntomas psicóticos es un predictor altamente sensible de un deterioro cognitivo acelerado. Este grupo de pacientes van a avanzar a una fase de una demencia mucho más rápido que aquellos que no cursan con síntomas psicóticos, así como tener una alta tasa de conversión a demencia. Es decir, aquellos que tienen síntomas psicóticos es menos probable que tengan un estancamiento, por así decirlo, en el DSL y van a avanzar posteriormente en su disfunción como tal. Y obviamente esto involucra peor pronóstico. Y en adultos mayores sanos, esto es importante, sanos cognitivamente hablando, es decir, que no se conocen con un deterioro, existe el riesgo de que tengan síntomas psicóticos en inicio tardío. Hasta 1 a 3% de los pacientes cognitivamente estables tendrán síntomas psicóticos. La cuestión es que si no había antecedentes, síntomas psicóticos previos, no hay antecedente de trastorno bipolar, síntomas, episodios psicóticos breves, esquizotipia altamente sensible o algo más, el simple tener un síndrome psicótico después de los 60-65 años es un factor de riesgo para comenzar a desarrollar DSL. Incluso se llega a estipular que es un inicio del continuum demencial, ¿okay? Y pues es un marcador temprano, obviamente, de deterioro cognitivo. Es importante con los síntomas psicóticos, sobre todo en esta población, por pacientes que no se conocen con una demencia todavía, el contenido fenomenológico del delirio, de la alucinación, nos da mucha información. No es lo mismo una psicosis, una alucinación auditiva no es una alucinación auditiva en todos los constructos patológicos. Un paciente que dice, me están persiguiendo los marcianos porque quieren saborear mi sangre, porque tiene un sabor que va a sanar el COVID, es algo muy extraño, muy atípico, tiene un constructo fenomenológico más elaborado y esto es altamente probable que se trate de un proceso ya más como una esquizotipia, un fenómeno espectro esquizo.
Pero un paciente que dice, escucho una voz y no sé qué me está diciendo, creo que me dice ch, o dice mi nombre, es mucho más simple. Este tipo de alucinaciones suelen estar más asociados a patologías orgánicas, disfunción orgánica. Por lo tanto, no es solamente escuchar voces o ver cosas, es que escucha y que ve, y sobre todo el vivencial del paciente asociado al constructo psicótico, cómo se siente el paciente con ello. O si también son alucinaciones y están asociadas a un delirio, además. Escucho una voz, seguramente son los que me están persiguiendo, ¿no? Ya eso no es solamente una alucinación, hay una idea delirante asociada a una alucinación. Cuando hablamos también de este modelo conceptual de psicosis y Alzheimer, hablamos de diferentes disregulaciones, como por ejemplo receptores de estrés, autoenérgicos, colinérgicos, alteraciones de proteína tau, propias obviamente de la evolución clásica de la enfermedad de Alzheimer, así como diferentes alteraciones, obviamente la POE4 como genotipo, pero también ciertos polimorfismos de nucleótidos individuales que pueden estar asociados a esto mismo. Así como también podemos tener diferentes factores, algunos propios del paciente, factores del cuidador. Algunos estudios dicen que el simple hecho de mejorar las estrategias de cuidado del cuidador informal o formal va a mejorar el riesgo de síntomas psicóticos en el paciente, así como factores ambientales como económicos, miedo que tenga el paciente de su propia evolución y demás factores. Cuando estos están presentes, aumenta significativamente el riesgo de síntomas psicóticos en este grupo de pacientes. Número 1, el abordaje psicosocial obviamente tiene un punto muy importante en la evolución como tal del deterioro cognitivo. Sin embargo, en los síntomas psicóticos, la misma guía NICE, que se publicó la última versión de síntomas psicóticos en demencia en 2018-2019, misma guía dice, no existen hasta el momento intervenciones psicosociales no farmacológicas que hayan demostrado que tienen una efectividad suficiente como para recomendarse. Entonces, desafortunadamente, es altamente necesario la utilización de fármacos, sobre todo antipsicóticos. Cuando todos nos ponemos al tratamiento farmacológico, hay una de las revisiones que yo encontré, creo que la única, asociada a tratamiento con antipsicóticos, que es lo que recomienda incluso la misma guía NICE, asociado al manejo de ese tipo de síntomas. Esta guía es en patología de Alzheimer, enfermedad de demencia, tipo vascular. Y desafortunadamente lo que dice la única revisión por Cochrane asociada a esto es: no existen suficientes estudios con la robustez científica apropiada como para decir este o este medicamento son los efectivos. Para que se den una idea de todo lo que está publicado y que encontraron en este estudio, que me parece que eran más de 1200 artículos, solamente encontraron 2 que tenían una robustez científica suficiente como para poder determinar si existía una recomendación apta o no apta para psicosis en Alzheimer, solamente 2. Entonces ni siquiera es factible hacer una recomendación en este síntoma en particular. Siguiente. Entonces, lo que sí se dice, tanto por las guías NICE principalmente, y un poco en esta revisión de Cochrane, es: al no tener más información, no podemos dejar al paciente sin manejo. Lo que podríamos utilizar, lo que tiene en teoría menos riesgos antipsicóticos de tipo atípico, con un gran asterisco de que existen riesgos metabólicos, riesgos de diferente tipo, sedación y demás cuestiones, de los cuales tiene un efecto modesto pero significativo comparativamente con el placebo. Entonces, lo que dice la guía NICE es: de todos que podemos tener como fármacos, la risperidona es la que tiene más efecto. Aún así faltan estudios, pero nos da información que puede ser de utilidad, y hablan de la dosis de 1 miligramo día. Menos no es efectivo, más no es efectivo y genera efectos secundarios. Entonces 1 miligramo día es lo que recomienda la guía NICE y otros estudios que se han llevado a cabo. Olanzapina, hay evidencia sumamente contradictoria. Algunos estudios dicen muy efectiva, otros dicen el paciente se va a morir más temprano, más pronto. Entonces, vaya, no es como que exista una evidencia con un sustrato científico suficiente. Y el omeprazol se recomienda con efecto de 15 a 30 miligramos día, sin embargo, con alto riesgo de efectos secundarios, acaticia, síntomas motores, entre otras cuestiones. Por lo tanto, no suele ser la mejor estrategia, sin embargo, es una estrategia. Cuando hablamos de efectos adversos, pues obviamente podemos hablar de síntomas de parkinsonismo, caídas, edema en extremidades inferiores, sobre todo trombosis venosa profunda, neumonía, consumo de antipsicóticos, sobre todo atípicos, aumenta el riesgo de enfermedades infecciosas de vías respiratorias bajas, por definición. Así como también accidente vascular cerebral, y aumenta por 2 veces el riesgo de mortalidad por cualquier causa. De hecho, los medicamentos antipsicóticos atípicos en Estados Unidos ya tienen un black box warning desde hace 4 años, en los cuales todo medicamento tiene esta leyenda que dice que el consumo de antipsicóticos atípicos para agitación o psicosis en pacientes con demencia aumenta el doble, un twofold le llaman, ¿no?, de mortalidad por cualquier causa,
así como también algunos tipos de efectos secundarios y adversos que acabo de mencionar previamente. A estrategias terapéuticas, muchas. A pesar de que no exista ninguna todavía, de hecho técnicamente aprobada por la FDA completamente y específicamente para esta finalidad, existen muchas estrategias como no específicamente para esto, pero que se han encontrado que pueden ser útiles. Por ejemplo, los que más se utilizan hoy en día definitivamente serían los famosos antidemenciantes, ¿no? Que serían los inhibidores de la acetilcolinesterasa y memantina, donepeziloribastigmina, galantamina y pues obviamente la memantina. Y algunos medicamentos que se están haciendo como utilizando para intentar disminuir riesgos específicos, sobre todo metabólicos, son metformina y algunos ensayos aislados de insulina intranasal, como para intentar disminuir riesgo cardiovascular y metabólico. Sin embargo, la misma guía NICE nos dice metformina, y tiene un apartado, solamente útil en casos de ensayos clínicos autorizados o de investigación. Jamás recetarlo en caso de que no esté dentro de un protocolo de investigación. Y bajo investigación, pues hay muchas opciones. Algunas de ellas pueden ser medicamentos que son inhibidores de la gamma secretasa, algunos medicamentos que son inhibidores de la beta secretasa, algunos de ellos también, por ejemplo, inmunoterapia dirigida a beta-amiloide. Uno de ellos ya está aprobado, que es el aducanumab, que es el único que está aprobado, pero realmente pues no hay como mucha información al respecto. Y pues creo que está en el proceso de volverlo a regresar, para rebotar la aceptación. ¿Ya no? Okay. La medio aprobado en fase 3, pero aparentemente ya hubo otra vez un bloqueo por diferentes efectos secundarios, ¿no? Y también otros estudios como los inhibidores de la agregación de tau, que es el LMTM o HTMM, que son derivados del azul de metileno, y que hay pocos estudios al respecto. Sin embargo, pues no hay mucha información y que están en revisión porque hubo un aumento significativo de muertes asociados a efectos secundarios extraños. Entonces, quién sabe qué pasó, ¿verdad? Así como otros tipos de medicamentos que intentan ser utilizados como inmunoterapia dirigida específicamente para tau. Todos estos, fase 2, fase 3, fase 1, incluso algunos de ellos, y pues realmente no hay mucha información al respecto. Y terapias asociadas a medios psicosociales hay muchas, sin embargo, todas ellas y cada una con un diferente nivel de evidencia, ¿okay? Cuando hablamos de estrategias emergentes, ya se mencionó anteriormente por la doctora la pimavanserin, que es una agonista parcial de la subunidad 2A de 5-HT, de hidroxitritamina, y que teóricamente puede haber una mejoría significativa en pacientes muy localizados. Algunos estudios están enfocados en demencia frontotemporal, algunos de tipo vascular, y hay algunos que están aprobados, por lo menos en este momento, por el National Institute of Health, para demencia tipo Alzheimer. Sin embargo, misma situación, se paró el protocolo durante, me parece que 3 o 6 meses, comenzaron a haber muertes extrañas, entre comillas, ¿no? Y también el estudio que el citalopram a dosis de 30 miligramos y la clozapina con un gran asterisco, porque la clozapina aumenta significativamente el riesgo cardiovascular de los pacientes, lo cual teóricamente por toda esta cascada metabólica aumentará el riesgo del deterioro cognitivo a su vez. El litio, como tal medicamento que ha sido utilizado para todo y para nada, también es así que todavía no sabemos cómo funciona. Sin embargo, se sugiere que se puede utilizar en este grupo de pacientes, sobre todo cuando hay agitación asociada a los síntomas psicóticos. Medicamentos como la lumateperona y SVNM, muchas cosas, son moduladores, teóricamente son moduladores de la subunidad también 2A del 5-HT y también como moduladores de receptores de dopamina, pero son estudios en fase 3 y misma situación, muchos efectos secundarios que no son explicables todavía por ninguna otra patología. Medicamentos estos antidemenciales los mencionamos, y algunos otros agonistas muscarínicos como la xanomelina y la combinación de xanomelina con trospio para intentar evitar el efecto muscarínico a nivel del sistema general, intentar enfocarnos solamente al sistema nervioso central, con efectos aparentemente interesantes. De hecho son de los que más interesantes están ahorita actualmente. Hay un protocolo, el cual está con el doctor Genaro para la aprobación en SALME, con este medicamento para síntomas psicóticos con Alzheimer. Entonces todavía es una cuestión que puede estar como interesante actualmente. Y conclusiones de manera como muy general, pues los síntomas psicóticos no son raros, es importante, no es algo raro, tenemos que tenerlo en consideración. Y un paciente con un deterioro cognitivo asociado a Alzheimer que tiene síntomas psicóticos no está inventando, no está creando cosas, no está llamando la atención, está psicótico, punto, se acabó, requiere tratamiento. Y hay que hacer una intervención para que esto no pueda exacerbar los síntomas psicóticos, o por lo menos de manera no tan significativa. Debe saberse identificar este síndrome de pacientes con enfermedad de Alzheimer. Si no sabemos que es un cuadro psicótico, si no sabemos que es una idea delirante, una alucinación, no la vamos a identificar, punto.
tenemos comportamientos extraños, entonces hay que intentar hacer un acercamiento, preguntar a la familia respecto a su funcionamiento previo, hace cuánto comenzó y derivar, obviamente, a psiquiatría, psicogeriatría o donde sea necesario. Así como también puede ser un factor de mal pronóstico y marcador de severidad, y puede haber múltiples opciones terapéuticas, tenemos que conocerlas, desafortunadamente ninguna aprobada oficialmente por FDA, pero son diferentes estrategias que podemos llegar a utilizar en diferentes grupos de pacientes con sus respectivos riesgos específicos, como los antipsicóticos atípicos. Y pues bueno, son áreas de investigación, son áreas que están todavía abiertas, no se sabe mucho al respecto, y pues Salme nos enseñó que está intentando hacer varias cuestiones al respecto, porque no se ven otras áreas, ¿no? Posiblemente son áreas donde podemos llegar a intentar innovar, ojalá que se pueda hacer algo al respecto, y pues sea todo de mi parte. Muchas gracias.